El río dejó de llorar, escrito por Verónica Vente, ilustrado por Lorena Barrios. El río nacía bien arriba, cerca de un pantanal que ha sido la dicha desde tiempos remotos. La bisabuela nos contaba de aquellas largas caminatas que hacían con sus amplias palanganas llenas de ropa para poder lavarlas a orillas del río. El abuelo narraba una y otra vez las corridas con los cántaros vacíos para llenarlos y volver a cuestas, a paso lento, con los cacharros a tope para beberlos en casa. El río siempre estuvo allí. Así lo cuentan las historias del pasado y las aventuras de cruzarlo a nado o en alguna canoa improvisada. Río remanso. Así lo bautizaron en la época de la colonia. Un remanso de paz en los ocasos de verano. Un torrente de agua suave que bajaba con fuerza como si quisiera llegar al mar con más prisa. De vez en cuando llegaba al puerto algún barco un poco más importante, entonces el pueblo salía a celebrarlo. Encendían las luces del muelle casi olvidado, llenaban de banderines tricolor y engalanados acudían a recibir a algún extranjero o tal vez una mercadería del lejano mundo. Los chiquilines, desde pequeños, aprendieron a respetarlo. Conocían la corriente, los remolinos, las piedras del fondo y el sitio más hondo. Los mayores enseñaban a los más jóvenes cómo dar brazadas y cuidarse unos a otros. Un año, el río se enfermó. Todos hablaban de lo raro que se estaba comportando. De manso torrente a torbellinos arremolinados, sin barcas, pescadores ni nadadores para explorarlo. Tomás, un experto canoero y nadador, que lo conocía como a la palma de su mano, se clavó intrépido desde el muelle y se adentró en él para comprobarlo. Se encontró otro río allá abajo. No era aquel que su remo acariciaba en las regatas, sino que era oscuro, con plásticos encastrados en rocas de antaño.
Mientras nadaba Tomás, se enredó con liñadas y anzuelos olvidados en el tiempo. ¿Quién sabe hacía cuánto? De tanto en tanto sentía una correntada de agua sucia, como si tuviera olor a algo malo. Tomás llamó a los peces. De entre miles vinieron 54 de algunas especies. Y entonces conversaron. El bagre fue el primero en hablar. De bigotes bien blancos, era el más antiguo entre los suyos. Los míos se están marchando cauce abajo. Aquí no hay espacio entre tantos trastos que nos van tirando. Un 3 puntos de gran tamaño lo interrumpió aludiendo. La vida en el río está difícil con los productos que van echando desde allá afuera. El agua se vuelve turbia y los más pequeños se han contagiado de enfermedades. Entre suspiros y resoplos, el surubí lloraba de impotencia mientras contaba lo suyo. Hemos perdido amigos y los lugares de paseo por el ancho río se han achicado. El Dorado, el más arriero de Río Remanso, fue contundente al hablar. El agua es nuestra vida. Nosotros aquí trabajamos y dejamos cría. Pero nos iremos marchando a otros arroyos y afluentes, pues el río parece un basural de tantos desperdicios que nos han tirado. Tomás salió un segundo a tomar aire y se sumergió de nuevo. Apresurado, en el corto trayecto pensó que debía hacer algo. A su vuelta se encontró con que los peces, que ya eran 723, ansiosos, seguían compartiendo lo que estaba pasando. El buceador les dijo: denme unos días, por favor. Todo esto es cosa de los seres humanos. Les pido disculpas, algo nos está pasando. Iré afuera a hablar con el pueblo entero, les prometo que haremos algo. El cardumen aleteó de alivio y después de un rato se dispersó. Tomás vio la algarabía de aquellos peces tan preocupados y resolvió volver a verlos tras inspeccionar el caso. Cuando finalmente salió a flote, vio que había un montón de niños y jóvenes esperando. Como Tomás no salía del agua, se habían preocupado. Los reunió a todos y les contó lo que había hallado allá abajo. El grupo lo observaba atónito. Algunos se miraban resignados y otros, arrepentidos,
pensaban en el próximo paso. Tomás se secó el agua o las lágrimas. No se sabe muy bien, pues parecían ambos abrazadas. Armaron una liga. «Salvemos al río Remanso», se llamó. Y a la mañana siguiente cada uno llevaba una red para juntar las latas, las botellas y el plástico tirado. Los más experimentados en aguantar la respiración bajo el agua llegaron hasta el fondo, de donde retiraron bidones, ruedas de neumáticos y hasta un triciclo oxidado. Al tercer día, ya se unieron más vecinos e incluso se declararon 2 días de asueto para que todo el pueblo se sumara y pudiera hacer algo. Ancianos, adultos y jóvenes, todos echaron una mano. Eran montañas de desechos que los humanos habían arrojado al río y que lo habían hecho enfermar. Clasificaron fuera los tipos de restos encontrados. Una gran cantidad de estos volvieron a tener uso. Así, una vez cada 15 días, Tomás bajaba a examinar el fondo y se reunía en asamblea con un representante de cada especie. Ya no asistían cientos de peces, pues se los veía felices nadando y jugando entre ellos, subiendo y bajando. A Tomás lo declararon padrino de Río Remanso. Pero él no se colgó una estrella. Armó grupos de limpieza con cientos de voluntarios que establecieron puestos de residuos y 3 talleres de reciclado. Cada uno hacía lo suyo y todos hacían algo. Una tarde cayó una abundante lluvia y el río creció 1,5 metros, y entre las nubes se vio un arco iris que cubría el río de lado a lado. Y desde aquel verano el río nunca más volvió a llorar. Y tanto las aguas de la superficie como las del fondo lucen cristalinas. Feliz con este hermoso paisaje, el pueblo puso bancos en la ribera. Y cada atardecer es el lugar de encuentros y abrazos.